Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, continuamos con nuestro estudio de este maravilloso evangelio. Hubo muchos la semana pasada que estaban de vacaciones y que está bien, está perfecto, es lindo. La próxima vez llévenme, pero está lindo que puedan ir todos de vacaciones, muchos. Y por un momento salimos del libro de Lucas, pero hoy volvemos a capítulo 6 y volvemos para terminar con esta sección que tenemos del versículo 24 al 26. Vamos a leer Lucas 6, comenzando en versículo 20 y después tocando también nuestro texto de esta mañana en versículo 24 al 26. Dice así: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, cuando los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. En Lucas 6 nos encontramos en la primera enseñanza larga de Jesús en todo el Evangelio. Y como sabemos, la escena comenzó un poquito antes de la enseñanza. La escena comenzó en capítulo 6, versículo 12, en el cual en esos días Jesús fue al monte a orar y estuvo toda la noche en oración con el Padre. Y luego de orar toda la noche y perseverar toda la noche, en la mañana llamó a todos sus discípulos allí al monte, la cual seguro eran cientos y quizás miles, y al llamarlos de ellos escogió a 12. Y versículo 13 nos dice que estos que escogió también los llamó apóstoles, les dio el nombre de apóstoles. Y luego de escoger a sus apóstoles de entre los discípulos, en versículos 14, 15 y 16, que nos da sus nombres y pasamos bastante tiempo allí, desciende del monte. Y cuando desciende del monte, las multitudes se comienzan a acercar al Señor. Y nos dice allí, versículo 17, que multitudes de discípulos se acercan a Él y muchedumbre del pueblo se acerca a Él. Y nos dice que vienen a Jesús de todos lados, de toda Jerusalén, que es el lugar central religioso de Israel, donde está el templo, y toda Judea, que habla de manera general del pueblo y la nación de Israel. Pero después también están viniendo a Él, no solo del sur a Galilea, sino del norte, de Tiro y de Sidón, de la región de Fenicia, de la región de Gentiles. Están viniendo a Jesús. Y nos dice versículo 18 que vienen a Jesús por 3 razones. Vienen para oír las enseñanzas de Jesús, vienen para ser sanados de sus enfermedades y vienen para que Él les eche fuera los demonios que ellos tienen. Entonces Jesús, luego de toda una noche de perseverar ante el Señor en oración, pasa todo el día sanando y expulsando demonios. Y Jesús tiene tanto poder, porque Él es Dios y Él es todopoderoso, que aún la gente que lo toca, el poder sale de Jesús y los sana. Él sana a todos. No hay nadie que no sea sanado. Y luego de sanar y luego de echar fuera demonios todo el día, llega a lo principal de su ministerio, que es la enseñanza del Evangelio.
Y comienza a enseñar en versículo 20. Y su enseñanza inicia con una comparación entre el bienaventurado y el maldito. En versículos 20 al 23 vemos que dice bienaventurado, 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 bienaventurado. Y en versículos 24 al 26 dice ay, 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 juicio, juicio y juicio. Pero miren lo que no notamos en estos versículos. Una tercera opción. No hay una tercera opción. O uno es bienaventurado o uno es condenado. O uno cree en Cristo o uno rechaza a Cristo. O uno se humilla a sí mismo para tener la salvación de Cristo, o uno se enaltece y con orgullo dice, no necesito la justicia de Cristo. Y cada persona en el mundo que nace y ha venido y ha pasado y pasará por este mundo está en uno de dos lugares. Va en uno de dos caminos y tiene uno de dos destinos. Porque lo que escoge acá marcará su destino final. El bienaventurado está rumbo al cielo eterno con el Señor. Y el condenado o el maldito está rumbo al infierno, en un estado separado del Señor por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el bienaventurado, esto es tener un contentamiento interno que no es afectado por las circunstancias. Aunque vengan circunstancias difíciles y pueda estar triste, no dejo de ser bienaventurado. No dejo de tener este contentamiento. Es el estado de gozo y bienestar que no depende de mi situación temporal y no depende de mi situación física, sino que es ser doblemente bendito, doblemente feliz, doblemente favorable, doblemente bendecido. Es un contentamiento interno en mi alma que es dependiente de mi relación con el Señor. Y entonces llego a entender mi situación como Pablo, que dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? ¿Porque es un súper creyente? No, porque tiene una súper relación con el Señor. Y eso es lo que tengo que tener. Entonces ese es el que es bienaventurado. Pero por otro lado está esta palabra ay. Y ay es un juicio de gran terror. Ay es un juicio que trae calamidad y condenación. Es un juicio que trae aflicción y angustia, horror y tortura. Entonces la pregunta al mirar estos versículos es, ¿bienaventurado eres o condenado eres? Y esa es la pregunta que venimos haciéndonos. Y estamos viendo 4 comparaciones de virtud cristiana. Y las primeras 2 semanas que miramos el texto vimos las 4 características del bienaventurado. Recuerdan en versículo 20, dice, bienaventurados ustedes los pobres, los tocos, los pobres en espíritu, nos dice Mateo 5:3. Este es el que reconoce su estado espiritual de pobreza aparte de Dios, donde identifica que no es nada, identifica que no puede hacer nada aparte de Dios. Y en su pobreza, como un mendigo, es como el que está en la calle y él tapa su cara, agacha su rostro, estira su otra mano, rogando por la misericordia de Dios. Diciendo, Señor, ten piedad de mí, pecador. Y cae en total dependencia de Dios. Y solo cuando en humildad este pobre espiritual cae ante Dios, puede tener la salvación. ¿Y qué nos dice el texto? Porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Por qué es bienaventurado este? Porque a Él le pertenece el reino de Dios. Él ya está en el reino de Dios. Él ya es parte del reino de Dios. Él pertenece al reino de Dios. Tiene acceso al reino de Dios. El reino de Dios es suyo. Es como decía Juan Marcos hace un momento. Ya lo tiene. Lo sé. Ya está hecho. El que reconoce su pobreza en humildad tiene el reino de Dios. Segunda bienaventuranza, en versículo 21, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre. Al examinar su estado de pobreza espiritual y humillarse ante Dios, viene esto de la mano, ¿sí? No es otro paso, viene de la mano con la primer bienaventuranza. Y este entiende al humillarse que no tiene rectitud en sí mismo. Mateo 5:6 nos ayuda a entender esto, que habla del que tiene hambre y sed de justicia, por la justicia de Dios. Y este se da cuenta, yo no tengo justicia conmigo mismo. Yo no la tengo.
No hay nada que yo haga ante Dios que sea aceptable ante Él. No hay nada que yo haga a Él que sea favorable. Yo ni siquiera puedo estar sentado ante Dios o parado ante Dios por mi pecaminosidad. No lo puedo hacer. Mi pecado me separa de Dios. No me puedo acercar a Él porque no hay ni una respiración justa, ni un músculo justo, ni nada justo en todo mi ser. Soy pecaminoso. Y esta persona tiene hambre profunda por la justicia de Dios. El único anhelo de su vida es ser justificado por Dios. Y entonces está desesperado por la rectitud de Cristo a su cuenta, porque en Él no hay nada bueno, y confía no en su propia justicia, que en realidad es mala, sino en la justicia de Dios. ¿Y la promesa? Mírenlo. Porque serán saciados. Él será saciado. Él recibirá la justicia de Dios. Él tendrá la vida eterna. Él, como dice Jesús, no tendrá hambre jamás. Tercero, bienaventurados ustedes los que ahora lloran. Esta es una tristeza espiritual, esto sigue el hilo de los otros dos. El primero es el pobre en espíritu, el segundo es el que tiene hambre de la justicia, el tercero es el que llora por su pecado. Entonces veo mi pobreza, digo, ten piedad de mi pecador, pido la justicia de Dios y al ver mi pecado lloro por la total incapacidad que hay en mí mismo. Y entonces estás en aflicción, en pena, en dolor por tu pecado y tenés una agonía interna que se expresa por lágrimas externas y el resultado de tu condición es tristeza, tristeza. Pero esta tristeza resulta en arrepentimiento de pecados y salvación en Cristo. ¿Y la promesa? Porque reirán. Reír es gozo, es alegría, es contentamiento. ¿Por qué tenés este contentamiento? Porque Dios te ha librado, te ha comprado, te ha sacado, redimido de la esclavitud del pecado y te ha dado la salvación en Cristo. Y esto produce un gozo sin igual. Un gozo que sobrepasa todas las cosas. Un gozo y alegría excesivo. Y entonces está la última bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren persecución. Como dije la otra vez, las primeras tres bienaventuranzas hablan de mí, cómo yo debo verme a mí mismo. La cuarta bienaventuranza habla de cómo el mundo me ve. Y voy a sufrir persecución. Jesús dice, bienaventurados los aborrecidos, bienaventurados los apartados, los insultados, los desechados por causa del nombre de Cristo. No porque sos una mala persona, pero porque amás a Cristo. Y Jesús dice, estos son doblemente bendecidos. Estos son doblemente felices, doblemente favorecidos. ¿Cuándo? Cuando reciben toda clase de odio. Esta es la enseñanza revolucionaria de Cristo. ¿Quién diría que esto es ser doblemente feliz? ¿Quién enseñaría que este es el camino al contentamiento? ¿En qué libro de 10 pasos de cómo ser un cristiano feliz está esta sección de Jesús? Abrí el libro, no está. Nadie, ni estando loco, escogería esto para su vida. Pero a pesar de eso, Jesús dice, bienaventurados sos. Todo el tiempo, continuamente, cuando vengan las dificultades más grandes de tu vida por causa de mi nombre. Increíble. Y las persecuciones, dice versículo 23, producen alegría. Las tribulaciones producen saltos de alegría, gozo. Entonces Jesús dice, ¿sufrir persecución? Sí, bienaventurado eres. ¿Sufrir persecución? Sí, salta de gozo y alegría. Hermano, Jesús enseñó como nadie jamás ha enseñado. Su mensaje es completamente diferente. Jesús predicó un mensaje totalmente en contra de la cultura, totalmente en contra de los valores del mundo, totalmente en contra de lo que el hombre y la mujer en este mundo quiere. Y la realidad es que hoy su mensaje es igual. Este mensaje es totalmente anticultural. Este mensaje es totalmente en contra de los valores del mundo. Pero ¿sabes qué? No importa eso, porque es el único camino a la bendición de Dios. El único camino. Entonces uno para y dice, y yo te pregunto, ¿crees que
es un mensaje duro? ¿Crees que su mensaje es duro? ¿Que es duro reconocerte como pobre y hambriento y llorando por tu pecado y aborrecido por todos y todos lo tienen, ¿no? Amigos y familiares y vecinos. Hermanos, esto no es duro. Este es el camino de la vida bienaventurada. Y todos saben que si están en ese camino pueden decir, no, yo soy más bienaventurado que nunca, no importa todo eso. Pero ¿sabes qué es duro? ¿Sabes qué es duro? El juicio del que rechaza a Jesús. Y allí es a donde vamos hoy. 4 características del condenado. 4 características del condenado. Comienza en versículo 24 Jesús haciendo este contraste y lo vemos en la primera palabra pero. Pero. Esta palabra pero se usa solo 31 veces en todo el Nuevo Testamento, es la palabra plein en el griego, y se usa 15 veces por Lucas, así que casi la mitad de las veces que se usa en todo el Nuevo Testamento la usa Lucas. Y lo que hace esta palabra es marca un contraste que es verdad en toda circunstancia. Es un contraste que es verdad sin importar cuál es tu circunstancia. No hay excepción a la verdad que Cristo está marcando. Entonces, por ejemplo, esta palabra se usa en versículos 34 y 35 del mismo pasaje. Y Jesús nos dice allí que los hombres aman a los que le aman. Y luego, ¿qué dice? Versículo 35. Antes bien, esta es la misma palabra en griego. Pero, ustedes amen a sus enemigos. En Lucas 10:19, Jesús dice que los discípulos tienen autoridad extraordinaria. Y luego Jesús le dice, pero no se regocijen en esto, sino que regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. En Lucas 12:29 al 31, Cristo dice que el Padre tiene cuidado de todos sus hijos y dice que los pueblos ansiosamente buscan su propia necesidad y lo suyo, lo que necesitan. Y luego dice, pero ustedes busquen primero el reino de Dios. Entonces marca un contraste fuerte. Y aquí Jesús comienza con su contraste entre el bienaventurado y el condenado, con este pero, que marca los dos lados de la misma moneda. Este es el bienaventurado, pero este es el juicio, y no se mezcla el uno con el otro. Estás de un lado, estás del otro. Entonces marca un contraste fuerte y marcado. Dice, sin embargo, no obstante, de manera completamente contraria a lo que acabo de hablar de ser bienaventurado, sos condenado. No importa qué más hagas en tu vida, no importa qué excusa tengas, no importa cuánto te esforzás para tener una religiosidad con Dios, no, pero hay juicio. Entonces Jesús está diciendo, ¿no te humillás ante Dios? ¿No querés la justicia de Dios? ¿No llorás por tu pecado? ¿No sos perseguido? Jesús dice, pero ay de ustedes. Ay de ti. Vos no sos bienaventurado. Para vos será terrible. Para vos será sufrimiento tras sufrimiento. Para vos no hay consuelo. Para vos no hay satisfacción. Para vos solo hay llanto y lamento. Para vos solo hay aflicción presente y permanente. Entonces Jesús marca este contraste directo: o sos bienaventurado o sos condenado. Y cuando dice aquí hay, este no es un deseo de Cristo. Esto no es un lamento de Cristo, ¡ay, pobre de él, mirá cómo le está yendo! No. Esto es el juicio del Señor. El juicio sobre los malvados. Y este juicio es desastre, es horror, es miedo. Este juicio es espanto, y ya lo vamos a ver porque lo vamos a describir. Este juicio es terror. Jesús está diciendo, cuán grandemente sufrirás. Jesús está diciendo, vendrá dolor terrible sobre ti. Jesús está diciendo, vas a tener angustia y aflicción intensa y eterna. Vas a experimentar el tormento de la ira de Dios. No es un chiste. No es un chiste. No es ay, pobre de él. Esta persona vive en un estado de juicio presente que nunca encontrará alivio, ni ahora ni en el futuro. Y cuando muere, pasa a una vida
donde la aflicción se intensifica infinitamente. Infinitamente. Porque en el infierno no hay alivio. Y el infierno será por toda la eternidad. Nunca más encontrará alivio para su alma. Nunca más. Y el llanto y el gemir de esta persona por los siglos será atroz. Hermanos, no lo podemos ni imaginar. No lo podemos ni siquiera describir. Entonces Jesús dice, pero ay de ustedes, ay de ustedes. Y noten que en nuestro pasaje, las 4 veces que da una frase, él dice ay antes de cada frase. No es que dice ay de ustedes los ricos y los que están saciados y los que ríen y los que hablan bien de ustedes. No. Ay de ustedes los ricos. Ay de ustedes los que están saciados. Ay de ustedes los que ríen. Delante de cada frase, él dice juicio para vos, juicio para ustedes. Ay de ti, porque tu condenación es grande y tu condenación es para siempre. Y este juicio, cuando vos trazás esta palabra ay, vas a ver que este juicio es reservado para todos los que rechazan a Cristo. Por ejemplo, si mirás en Lucas 10, 13 y 14, Jesús dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hubieran hecho en Tiro y Sidón se hubieran hecho allí, ellos se hubieran arrepentido. Y luego dice, pero para ustedes la eternidad va a ser peor que para ellos, mostrándonos distintos niveles de sufrimiento en el infierno. Su sufrimiento va a ser horrible porque ellos tuvieron todas las señales y no creyeron. Y Jesús dice, ay de ustedes. En Lucas 11, 42 al 44, Jesús vez tras vez dice, ay de ti, ay de ustedes los fariseos, ay de ustedes los fariseos, ay de ustedes los fariseos. Y después dice en el mismo pasaje, ay de ustedes los intérpretes de la ley, ay de ustedes los intérpretes de la ley. Juicio sobre religiosos que parecían los hombres más espirituales del día, pero no conocían al Señor. En Lucas 17:1 dice, ay de ustedes del que trae tropiezo a otro. Y después escuchen lo que dice el versículo 2. Algún día llegaremos, ¿sí? Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Qué? ¿Escucharon eso? Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello. Y sabés lo rápido que llegas al fondo del mar, ¿no? Jesús dice, ay de aquel, juicio contra aquel. Mejor sería morir en el fondo del mar. Jesús dice en Lucas 22, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Ese es el juicio de Judas. Entonces, ¿sobre quién es el juicio? ¿Sobre ciudades que rechazan el Evangelio? ¿Sobre fariseos religiosos y los intérpretes de la ley que rechazan el Evangelio? ¿Es sobre aquellos que hacen tropezar a otros y llevándolos a ellos al infierno? ¿Es sobre Judas mismo que entregó a Jesús? Que Dios no diga de ti, ay de ti. No querés escuchar esas palabras. Ay de ti, juicio contra ti. No hay palabras más devastadoras, no hay palabras más catastróficas, no hay palabras más tristes, pero es la realidad de todo aquel que rechaza a Cristo para salvación. Y estoy seguro que entre nosotros hay algunos que no han creído en Cristo. No finjas, no juegues el juego, porque Dios no es engañado. Que Él no diga ay de ti. Porque el juicio final es fuerte, es fulminante y es final. No hay más oportunidad. Y Jesús dice aquí, pero hay de ustedes. Hay de ustedes. Está hablando de ti, está hablando de vos, está hablando de cada uno de ustedes. No el de al lado, no el de adelante, no el de atrás. El juicio no es en grupo. Como cuando eras chico en la escuela, ¿no? Y tenías que hacer un proyecto en grupo y querías que te toque el inteligente para no hacer nada, ¿no? Yo no era el inteligente, era el que quería que me toque el inteligente, ¿no? Y el inteligente está enojado porque le tocan 4 vagos, ¿no? Que no hacen nada. Eso le pasa a mi hija, ¿sí? Que es la inteligente. El juicio final no es así. El juicio final es individual. Individual. Y si has rechazado a Cristo, estás bajo la condenación de Dios. Entonces arrepentite.
arrepentite de tu pecado y poné tu fe en Cristo para salvación, porque en vez de juicio serás bienaventurado, porque solo Cristo puede librarte del juicio eterno que viene. Entonces llegamos finalmente a lo que es la frase, pero hay de ustedes los ricos, los ricos. Jesús no habla del que tiene dinero, no dice que todo rico tendrá juicio. Dios permite a personas, distintas personas, tener dinero. Algunos algo de dinero, otros mucho dinero, otros infinitamente millonarios. David fue rico, Abraham fue rico, Zaqueo fue rico, José de Arimatea fue rico. Hubo muchos ricos en la Biblia. Si empezamos a buscarlos, los encontraríamos. Entonces, ¿por qué dice, ay de ustedes los ricos? Porque la comparación es la misma de versículo 20. En versículo 20 es bienaventurado el pobre en espíritu, el pobre que ve que es un mendigo espiritual ante Dios y necesita de Dios. Porque el pobre necesita todo, pero el rico no necesita nada. El rico no necesita de nadie. El rico depende de sí mismo. ¿Querés hacer eso? ¿Qué importa? Yo tengo todo el dinero que necesito. Y entonces es el ejemplo de aquel que no necesita de nada. Es el ejemplo de aquel que no depende de nadie, no necesita de nadie. Esta persona depende de sí misma. Yo tengo todo en mí mismo, no necesito nada más. Entonces no busca a Dios, no necesita a Dios, no depende de Dios. No, él tiene todo lo que él necesita para esta vida, en su propio sustento. Esta es la persona que se cree espiritualmente suficiente en sí mismo. Y es altivo, es arrogante, es autosuficiente, es orgulloso y descansa en su propia justicia. Es como el fariseo de Lucas 18, donde Jesús dice que entra al templo, empieza a orar de lo magnífico que es. ¿Y qué hace ese hombre? Confiaba en sí mismo, se justificaba a sí mismo, que vivía según su propia justicia, y él no se humilló, pero tampoco fue justificado. Él no clamó por la misericordia y la piedad de Dios, pero tampoco Dios se la dio. Creyó que podía alcanzar la salvación por todas sus buenas obras, por orar tantas veces al día, por ayunar tantas veces a la semana, y lo llevaba al infierno. Ay de esta persona arrogante y orgullosa. Juicio sobre él. ¿Por qué? Versículo 24. Porque ya están recibiendo todo su consuelo. Vos sabés que como hijo de Dios lo que viene es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que lo que tenemos acá. Lo que viene en el cielo es increíble. Lo que viene en el cielo es consuelo para siempre, físicamente, económicamente, espiritualmente, consuelo por toda la eternidad, disfrutando de las riquezas del reino de Dios en todas las maneras que puedas imaginar. Pero el hombre que rechaza a Cristo, que confía en sí mismo, la Biblia dice, ya ha recibido todo su consuelo. Está recibiendo su consuelo ahora. En esta vida es todo lo que tendrá. Lo ha recibido de manera completa. Y en el día final solo tendrá sufrimiento. Solo tendrá sufrimiento. Entonces, cuando comparamos los dos, todo el que se humilla como un pobre no teniendo nada, Jesús dice, tiene el reino de Dios, bienaventurado es. Pero todo aquel que con arrogancia y altivez y orgullo rechaza a Cristo en su propia justicia, ya ha recibido todo su consuelo. Solo le espera agonía y tormento. Ay de aquel que se cree rico espiritualmente confiando en sus propias obras para la salvación. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante Dios? Si no conoces a Cristo, ¿te humillás ante Él siendo pobre en espíritu? ¿O confías en ti mismo? En ti mismo, con tu propia justificación, diciendo, yo voy a llegar al cielo igual. Creyente, si sos salvo, entonces te has humillado para salvación. Entonces, cuando estés creciendo en tu vida espiritual, no seas arrogante cuando creces. En realidad es la marca de que no has crecido. Sino que así como fui salvo en humildad, crezco en humildad siendo pobre en espíritu. Ay de ustedes los ricos. Segundo juicio, en versículo 25. Ay de ustedes los que ahora están saciados. ¿Recuerdan la bienaventuranza? Bienaventurado aquel que tiene hambre por la rectitud de Dios.
el que desea y anhela la justicia de Dios, hambre por la justificación en la salvación y luego hambre por crecer en el Señor en mi santificación progresiva. Y la Biblia dice, este es saciado, este es continuamente satisfecho, este vive lleno de la bendición de Dios. Entonces el juicio es para todo lo contrario. Es para aquel que es saciado en su propia justicia. Hay de ustedes los que están saciados, los que se han saciado y viven saciados, los que están completamente saciados, satisfechos, lo tienen todo, no tienen necesidad de nada. Y has hablado con esa persona que crea en Cristo, yo no necesito nada, estoy satisfecho. Y miren el contraste, en versículo 21 dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, en el futuro serán saciados. Y miren versículo 25, hay de ustedes los que ahora están saciados, ustedes tendrán hambre. Este es el hipócrita autojustificado. Este es el fariseo que ofrenda donde todos lo pueden ver, ¿no? Este es el fariseo que ora en el momento que todos lo observan en la esquina, en la plaza, en donde todos pueden verlo. Este es el que está haciendo ritos y buenas dádivas para alcanzar la salvación y está completamente satisfecho en sí mismo, satisfecho en su justicia, satisfecho en sus ritos y satisfecho en su hipocresía. Y dice, todos creen que soy creyente. No tienen la necesidad de la justicia de Dios. Este es el que hoy dice, bueno, yo hago el bien y ayudo a las personas y soy una buena persona y yo creo que haciendo estas cosas yo voy a lograr lo que necesito para presentarme ante Dios con su propia justicia. ¿Pero qué dice la Escritura? Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No soy salvo por mis obras, eso me lleva más profundamente en el infierno. Soy salvo por la obra de Cristo. No, pero pastor, yo hago buenas obras. Bueno, mira lo que dice la Biblia acerca de tus buenas obras. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Tus obras y mis obras sin Cristo, ¿sabes lo que son? Trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. El juicio de esta persona que está satisfecha en sí mismo dice, porque tendrán hambre. No habla de hambre física, hambre espiritual. Por toda la eternidad tendrá hambre. Por toda la eternidad estará hambriento. Por toda la eternidad querrá algo para satisfacer su alma en el infierno y por los siglos de los siglos sufrirá con hambre y nunca será saciada su alma. Su alma va a estar vacía y atormentada. El juicio del hambre interminable que nunca satisface en tormento por toda la eternidad. Es horrible. ¿Qué tal vos? ¿Confías en tu propia justicia? ¿En tu propio bien? ¿En tus propias obras para salvación? ¿Estás satisfecho contigo mismo? ¿Pensás que vas a lograr el cielo? Eso es lindo para los demás, pero yo no creo que es así. Que sos una buena persona. Tu fin es alma vacía en el infierno por la eternidad, sin Cristo. Creyente, habiendo creído en Cristo, teniendo hambre por la justicia de Dios, ¿continuás con hambre por la justicia de Dios cada día? ¿Tenés hambre continua por Él? ¿O ya estás satisfecho? No, yo ya llegué a la cima, ya llegué al Everest, ya crucé, bajé, ya lo hice, está allá arriba, ya colgué todas mis medallas de chico espiritual, hombre espiritual, mujer espiritual. No, debo continuar teniendo hambre por la palabra de Dios. Y esa hambre se convierte en satisfacción. Entonces, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que ahora están saciados. Tercero, hay de ustedes los que ahora ríen. Reír se usa en una ocasión de gozo y alegría. Aquí no es una risa de burla, sino que estos son lo contrario de los que lloran por su pecaminosidad. Ellos están contentos con su moralidad superficial,
con sus logros religiosos, contentos en su estado en el que ellos están. Esta persona quizás asiste a la iglesia. Esta persona quizás ora. Esta persona quizás da de su ofrenda. Esta persona quizás lidera estudios bíblicos y vive una vida religiosa increíble, pero sin Cristo. Y engaña a todos, pero no a Cristo. Y se ríe y está contento y está guardando de manera necia el reino por todos sus logros, pero no lo tendrá. Con todo lo que ha hecho y logrado en su vida religiosa, mira con esperanza la eternidad futura. Pero este no llora por su pecado, este pasa por alto su pecado. Satisfecho con todos sus logros, no se tiene que preocupar por el pecado. Y Jesús dice, ay de ti, que estás contento y alegre por tu moralidad externa. El juicio será terrible. Y creo que de todas las consecuencias del juicio que se mencionan en estos 4 versículos, esta es la que más me llama la atención. Esta es la que más para mí sobresale del texto. Y dice allí, se lamentarán y llorarán. Y a veces lo pasamos por alto, pero demos atención a estas palabras. Y se lamentarán y llorarán. Hermanos, no hay palabras para describir el cuadro de llanto en el infierno. No hay palabras. Lo que viene para estas personas no se puede expresar. La agonía eterna es imposible de comprender. Es un sufrimiento que el mundo no conoce. Pensá en el peor sufrimiento de toda la historia del mundo y multiplícalo por infinito. No lo podemos expresar, no lo podemos entender, no lo podemos comprender. El infierno, primero que nada, es un lugar real y literal. No es un mito, no es una alegoría. Es real y literal. El infierno es un lugar aterrador y solitario. El infierno es un lugar de completa oscuridad. Escuchen 2 Pedro 2:17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. El infierno es un horno de tormento consciente. Mateo 13, 49 y 50 dice, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán los malos entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. El infierno es un lugar de miseria enloquecedora donde ni el gusano muere. En Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y el infierno produce una sed agonizante que nunca es aplacada. Cuando vemos la parábola del hombre rico, él abre sus ojos, está en el infierno, está en tormento, nos dice el texto, y está gritando, en Lucas 16:24 dice, gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Es horrible, es horrible. Y es un lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hermanos, este lugar es eterno. De este lugar no hay escape. En Mateo 25:31 dice, hablando del juicio final de Dios, dice, pero cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Este es el momento final de la historia. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos,
al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Esto no es un lugar que inventamos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y es eterno. Es para siempre. No hay escape. Y en este lugar eterno de oscuridad completa solo se escuchará un llanto incontrolable por los siglos de los siglos. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Jonathan Edwards en el siglo XVIII predicó un mensaje y dijo así: nosotros no podríamos soportar escuchar los gritos de los condenados ni por un momento. Sería más de lo que podemos soportar. Contemplarla por la eternidad es demasiado terrible para pensar en ello. Tiene razón. Jesús dice: ahora ríen, ahora están contentos, ahora se dan palmaditas en la espalda y qué bien que su moralidad es tan buena y religiosa. Pero vendrá un día como ese hombre rico en esa parábola, que abrirán sus ojos en el infierno. El texto dice: en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos. El momento que muere, un segundo después, abre sus ojos en una eternidad de tormento y de sufrimiento. Allí se lamentarán, dice el texto, y allí llorarán por toda la eternidad. Hay tantos hoy riéndose, gozando de sus logros religiosos, y están en camino a este fin. ¿Vos crees que el infierno es un mito? No juegues, porque cuando te enteres que no es, ya no hay vuelta atrás. El día viene en el cual tendrás lamento y lloro y será para siempre. Vos te gozás de tu religiosidad en ti mismo, el día se acerca y el tormento será sin fin. Jonathan Edwards dijo en su mensaje más famoso el 8 de julio de 1741, Pecadores en las manos de un Dios airado, dice así: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras, es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira, sobre el cual tú cuelgas, sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocada y encendida por ti, tanto como por los que ya están condenados al infierno. Tú cuelgas de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina ardiendo a tu alrededor y listas para arder y quemarla en cualquier momento. Y tú no tienes interés en ningún mediador, y nada que sostenerte para salvarte, nada que te libre de las llamas de la ira, nada de ti mismo, nada que tú hayas hecho jamás, nada que puedas hacer para inducir a Dios que te libre por un momento. Entonces, hermano o amigo que no has conocido a Cristo, te ruego, arrepentite. Arrepentite de tu pecado y cree en Cristo. Solo Él te puede salvar. Y hermano que conoces a Cristo, ¿conoces a un inconverso? ¿Hijos inconversos? ¿Padres inconversos? ¿Abuelos inconversos? ¿Nietos? ¿Amigos? ¿Vecinos del trabajo? o compañeros del trabajo? No es un juego. Proclamar el Evangelio, porque este es su fin. Hoy es risa, hoy es alegría, hoy es contentamiento y felicidad, pero llegará la muerte. El estado eterno es un sufrimiento sin igual. Entonces nuestra respuesta debe ser la de Pablo, que dice en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Debemos ser como Pablo, que él dice en 2 Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y dice, no, pero me rechazan, seguí predicando. No, pero me odian, seguí predicando. No, se ríen, seguí predicando, porque su alma está en juego. Necesitan a Cristo. Y todos los días recordá este pasaje para que te lleve a predicarles el Evangelio, para que conozcan a Cristo. El que ríe hoy, lamentará y llorará por toda la eternidad.
Pero el que hoy llora por su pecado y se arrepiente de su pecado, el texto dice que recibe consuelo eterno, risa de gozo eterno. Entonces cuando miramos esta bienaventuranza y este juicio, por un lado, tengo tristeza por los que ya han pasado que no conocen al Señor. Y por los que veo hoy que se van al infierno y debo predicarles el Evangelio. Y por otro lado, soy bienaventurado y digo, gracias Señor, qué gozo, porque en el cielo estaré para siempre alabando tu nombre. Qué hermoso. Entonces, prediquemos al mundo de Cristo y entonces vivamos con la esperanza en el cielo eterno con el Señor. Si voy a estar con el Señor, más le vale que comience a vivir para el Señor. El último ay está en versículo 26. Ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Hay de ustedes del cual todos hablan bien. Dios ya ha dicho en versículos 22 y 23 que el creyente sufrirá toda clase de persecución por la causa de Cristo. El creyente será aborrecido y será apartado y será insultado y será desechado. En medio de la persecución dice, alegrate y saltá de gozo. Tu sufrimiento es el sufrimiento de los profetas. Vos estás parado en la línea de los profetas. Qué elogio tan grande. No hay elogio más grande. Estar parado con Isaías y Jeremías y Zacarías y Ageo y todos estos profetas. Pero hay juicio para aquellos del cual todos hablan bien. Ahora, no es algo mal que hablen bien de vos. Vas a decir, bueno, ahora voy a salir con el auto, voy a cortar a uno, voy a bajar, le voy a poner una piña, voy a hacer esto. Me odian, gracias Señor, voy al cielo. No estamos hablando de eso. De hecho, Dios quiere que tengas una buena reputación con los de afuera. Al anciano, al pastor, al sobrevedor, le dice en 1 Timoteo 3:7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Entonces Dios quiere que otros vean tu testimonio y que vean que agradas a Dios. Y Dios quiere que otros hablen bien de vos como un creyente y como un ciudadano y como un vecino y como un amigo y como un familiar o la persona que vos seas. Dios quiere que seas el ejemplo máximo de Cristo en la tierra. Debes hacerlo. Pero al mismo tiempo, cuando vos sos el ejemplo de Cristo en esta manera y vos predicás el Evangelio de Cristo y vos vivís de acuerdo a lo que la palabra dice, sin importar la opinión de uno, sino lo que dice Dios, no vas a complacer a todos. Vas a traer más odio que gloria. Es así. Y en verdad hay un gran peligro cuando intentamos complacer a todos. Y hay un gran peligro cuando todas las personas hablan bien de nosotros. Porque Cristo dijo que seríamos aborrecidos. ¿Por qué? Por la causa de su nombre. Si hablase un Cristo, si hablase su palabra, todos los hombres no hablarán bien de ti. No lo harán. Entonces Cristo llega a este punto y Cristo obliga a la audiencia a elegir su destino. ¿Serán bienaventurados por Dios y aborrecidos por el mundo? ¿O serán alabados por el mundo y en enemistad con Dios? ¿Buscarán la bendición de Dios o la bendición del mundo? Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué querés? ¿Querés el halago del mundo? ¿O querés la bendición de Dios? Bienaventurado el que es perseguido, pero ay de aquel por la persona al cual todos le alaban. Entonces, hermanos, ¿qué queremos en nuestra iglesia? ¿Queremos la alabanza de los incrédulos y los cristianos carnales por predicar lo que quieren oír? ¿O queremos la bienaventuranza de Dios por predicar su palabra, sea que ofenda a alguien o no? ¿Queremos predicar sobre un Dios de amor que no condena a nadie y no importa lo que haga porque igual todos vamos al cielo, a lo que es totalmente mentira? ¿O queremos predicar sobre el pecado del hombre y la condenación eterna si no se arrepiente?
Queremos predicar sobre sanidades y milagros y profecías y cómo echar fuera demonios y cómo hablar en lenguas y cómo tener una llenura del Espíritu mística buscándola de una forma que no saben cómo la buscan. O queremos predicar lo que dice la palabra, donde la palabra de Dios está morando en ti, como dice Colosenses 3:16. Y cuando está morando en mí por leer la palabra, examinar la palabra y luego ponerla en práctica, y allí está el Espíritu Santo obrando en mi vida y llenándome para que yo sea cada vez más como Cristo. ¿Qué vamos a predicar? Uno es mucho más divertido que el otro, pero cuando profundizamos en la verdad, eso trae mucha más bendición. ¿Queremos predicar acerca de salud y riqueza y prosperidad en esta vida o acerca de sufrimiento al venir a Cristo? Eso es lo que enseña Jesús. ¿Queremos predicar acerca de tu felicidad y la felicidad del mundo en su egoísmo personal o la verdadera felicidad en nuestra relación con Cristo? ¿Queremos predicar de una manera que cada uno puede vivir como quiera? Vos vivís según tu verdad, vos vivís según lo que pensás, no importa lo que dice la Biblia. Bueno, no hay que fornicar, vos estás fornicando, bueno, pero Dios te perdona. ¿Vamos a predicar así? O predicar que debemos aborrecer el pecado y vivir en la santidad de Dios, que es mucho más difícil, pero mucho más gratificante y agrada a Dios. Entonces debemos predicar sobre el pecado y la condenación y el infierno. Y junto con eso debemos predicar acerca del perdón de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Pero si no predicamos sobre el pecado, ¿cuál es la gracia de Dios? Debemos predicar las dos cosas. Y sobre la humillación que el hombre debe tener en necesidad de arrepentirse de su pecado y creer en Cristo que murió en la cruz por su pecado. Y debemos predicar sobre el sufrimiento presente que vendrá el creyente. Vos venís a Cristo, Él no te va a dar un Mercedes-Benz. Vos venís a Cristo y vas a sufrir por la causa de Cristo. Qué hermoso, salta de gozo. Debemos predicar que todo aquel que rechaza a Cristo tiene el infierno eterno, pero todo aquel que confiesa a Cristo como su Salvador tiene la esperanza en el cielo, eterna. Debemos predicar que el creyente debe vivir como hijo de luz, santo como Dios es santo, y andar como Cristo anduvo. Nuestra vida cristiana no es para vivir como queremos o nos parece, es para vivir según su voluntad, como Dios ha dispuesto. Y hermanos, les garantizo que este mensaje no es alabado por todos. Si nosotros quisiéramos ser alabados por todos, si nosotros quisiéramos tener la iglesia llena, la tendríamos llena. Pero tendríamos que tirar esto a la basura. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a predicar la palabra de Dios. Más que nunca, desesperadamente, es necesario que en esta iglesia y en cada iglesia y en nuestras vidas nos aferremos a la palabra de Dios. Y es la razón que yo predico desde este púlpito y es la razón que vos asistís a esta iglesia. Si no hay otra razón no importa, pero lo que siempre escucho, la razón principal que alguien viene y se queda en esta iglesia es por la enseñanza de la palabra. Y porque los hermanos viven de acuerdo a ello. Eso es lo que debemos hacer. Y ay de nosotros si algún día dejamos de predicar la verdad de la palabra de Dios para que el mundo nos alabe. Ay de nosotros. Que yo no esté, que vos no estés. Pablo reafirma esto en 2 Timoteo 4:2. Allí dice a Timoteo, una de sus últimas palabras: predica la palabra e insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice allí que predique la palabra. Timoteo, si hay una cosa que te dejo de todas las cosas que te voy a decir, predica la palabra y predica, como dice aquí en este pasaje, e insiste a tiempo y fuera de tiempo. Esto es predicar cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Predicar cuando es cultural y cuando es anticultural. Y en la historia ha habido las dos cosas. Vos seguís predicando y predicá la palabra y solo la palabra. Ninguna otra cosa, no lo necesitamos. ¿Por qué? Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y cuando prediques la sana doctrina, ¿sabes lo que va a pasar, Timoteo? ¿Sabes lo que va a pasar? El mundo, el incrédulo, el religioso, se irá.
y buscará maestros que le digan lo que quieren escuchar. Se apartarán de la verdad por la mentira y buscarán, el refrán acá habla de que le busque a alguien que le haga cosquilla en los oídos, le diga lo que le hace sentir bien. Si eso no suena como Satanás, no sé qué más va a sonar como Satanás. Y según Lucas 6:26, hablarán siempre bien de ellos. Los pondrán en alto. Entonces el contraste acá es obvio. Los hombres aborrecidos y perseguidos por la causa de Cristo tienen gran recompensa en el cielo, dice versículo 23. Ellos están parados junto con los profetas, dice versículo 23, y no hay mejor compañía para que estar que con ellos. Pero los hombres alabados por todos están bajo el juicio de Dios, son condenados. Y están en compañía de los falsos profetas, porque de los falsos profetas siempre hablaron bien. Entonces, ¿con quién estás parado? ¿Cuál sos vos? ¿El que pone su vida en juego por la causa de Cristo o el que vive en el mundo y enseña como el mundo y es alabado por el mundo? Ay de ti cuando todos los hombres hablen bien de vos. Hay dos personas en este mundo, el creyente y el incrédulo. El que conoce a Cristo, el que rechaza a Cristo. El que tiene el reino de Dios y el que nunca verá el reino de Dios. Dos personas. Uno es bienaventurado, uno es doblemente bendecido por Dios, uno es favorecido por Dios, uno es doblemente feliz, uno tiene gozo y contentamiento en su relación con el Señor. No importa sus circunstancias, terminará con el Señor en la eternidad. ¡Qué gozo! Pero el otro, ay de aquel, juicio, condenación, un fin terrorífico, oscuro, en el infierno, para siempre. ¿Bienaventurado eres o condenado eres? Al resumir todo este pasaje que vemos aquí, te pregunto, ¿sos pobre en espíritu humillándote ante Dios para salvación? ¿O rechazás a Dios creyéndote espiritualmente sabio, grande, arrogante, sin necesidad de Dios? El pobre tiene el reino de Dios. El rico no tendrá consuelo. ¿Tenés hambre por la justicia de Dios o estás satisfecho por tu propia justicia? El hambriento por la justicia de Dios será saciado. El que ya es saciado tendrá hambre eterna para su alma. ¿Llorás por tu pecado o estás contento por tu propia moralidad? El que llora tendrá gozo eterno. El que se goza de su propia moralidad tendrá lamento y tristeza eterna. ¿Sos perseguido por causa de Cristo o todos hablan bien de vos? El perseguido tiene gran recompensa en el cielo, pero el que es alabado tiene juicio eterno. Entonces hay dos personas, hay dos caminos, hay dos rumbos, hay dos fines. Sin tercer camino, no hay otra ruta para llevar por otro lado. No hay ninguna otra ruta. O sos bienaventurado y hay tremendas bendiciones para vos como pobre, como hambriento, llorando y aborrecido, porque el reino de Dios te pertenece, porque un día estarás en el cielo, porque tu recompensa será grande, porque Dios va a limpiar todas esas lágrimas, porque la aflicción momentánea se va a transformar en gloria eterna y alabado sea Dios. Y qué hermoso. O sos condenado. Sos arrogante como el rico, el autosuficiente, riéndote de alegría en tus logros, mientras que todos te halagan hasta el último día de tus días. Y lo único que te puedo decir es disfrútalo. Disfrútalo. Disfrútalo con todo tu ser. Porque el juicio final es aterrador y eterno. Pero no te dejo ahí, sino que te ruego que si no conoces a Cristo, hoy te arrepientas de tu pecado. Hoy abandones tu pecado, pidas perdón de tu pecado. Hoy confíes en Cristo, que Jesucristo, quien es Dios, ha venido a este mundo y ha muerto en la cruz por tus pecados, ha derramado su sangre por tu pecado. Y así satisfizo la ira de Dios y tus pecados, y al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Él y solo en Él, tiene salvación. Y entonces serás bienaventurado. ¿Y qué más tengo que hacer? No, creer en Cristo. Y serás bienaventurado.
y tenés una esperanza en lo que viene, en la vida eterna, y gozás de eso. Entonces, hermanos, no hay nada en el mundo entero, que exceda el gozo y privilegio de ser bienaventurado por el Señor. ¿Sos bienaventurado? ¿Vivís como un hijo de Dios bienaventurado? Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que cualquier persona que esté aquí que no te conoce, hoy se arrepienta de su pecado y hoy ponga su fe en Cristo para salvación. No importa si es alguien nuevo, si es alguien hace poco que está viniendo, si es alguien que ha rechazado a Cristo por años, o alguien que ha estado en la iglesia por años, aún alguien que quizás sea miembro de la iglesia, que ha intentado engañar a todos, pero que no te ha conocido. El infierno es para las dos clases de personas. Te ruego, Señor, que por medio del Espíritu Santo convenzas su corazón de su pecado, los lleves al arrepentimiento de la fe en Cristo Jesús para salvación. Padre, te ruego por aquellos que te conocen como Salvador. El mensaje también es duro para nosotros. Y quizás nos despierta a cómo estamos viviendo en el mundo. Y debe despertarnos a cómo estamos predicando el Evangelio en el mundo. Y debemos ver a cada persona en este mundo bajo esta condenación, en necesidad de ser librado, aunque muchos ni siquiera lo saben, pero necesitan ser librados de su pecado. Y te ruego, Padre, por un anhelo para nosotros, que ya somos bienaventurados, que ya tenemos todas estas promesas, que ya vamos al cielo, que es seguro, que nadie lo puede quitar. Y damos gracias que un día estaremos en el cielo con el Señor para siempre, alabando su nombre. Gloria a Dios. Pero mientras seguimos en esta tierra, viviendo con la esperanza en el futuro, Padre, que tengamos un anhelo por predicar el Evangelio. Esta es la tarea de la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Que tengamos ese deseo, ese fervor, ese anhelo, para que aquellos que hoy están muertos en su pecado, conozcan a Cristo y tengan vida eterna en Cristo Jesús. Damos gracias por tu palabra, damos gracias que tu palabra es verdad, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra penetra hasta lo más profundo del alma, que tu palabra ha cambiado nuestra vida, transforma nuestra mente y nos lleva a ser cada día más como Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.